para oír lo que Dios tiene para nosotros. Yo le bendiga, hermana Camila. Acá tenemos una palabra para nosotros. Paso. No, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Los saludo con la paz del Señor, hermanos. Amén. Agradecida con el Señor por esta oportunidad. Hay tantas cosas por decirle al Señor, hermanos, tanto por agradecer al Señor. Y yo quiero compartir Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. Santo Dios poderoso, Jesús. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, como lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia. Con el que entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Con esta palabra, hermano, le doy gracias también al Señor. Meditaba, hermano, en esta palabra, porque a veces en cuando, hermano, somos nosotros mismos, hermano, los que nos falta misericordia. A veces, como decía acá, ¿no? Un sacerdote pasó. Y a veces el sacerdote nosotros sabemos que representa al ministerio, al pastor, a los ministros, un sacerdote. Y después pasó el levita, también, hermano, pasó de largo. Y pasó aquel samaritano, y qué misericordioso que es Dios, hermano, que alcanzó misericordia, que estaba, a veces cuando pensamos, ¿no? Y decimos: mirá la persona esa que está en el mundo, y tal vez tiene más misericordia que el que está dentro de la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, y que nosotros podamos dar de lo que Dios pide, porque a veces conocemos la palabra pero no hacemos. Es como decía el pastor, ¿no? No solamente que Dios me dé conocimiento, sino también ser hacedor de la palabra. Porque a veces en cuando, hermano, mira, esta persona sabía lo que estaba escrito, hermano.
Pero a veces cuando estamos acá adentro y queremos usar la astucia y queremos decir, pero ¿y cómo lo hacemos? Y sabemos, hermano, lo que tenemos que hacer. Cuando el hermano está mal, la hermana está mal, y tal vez nos quedamos pensando, ¿y qué hacemos? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, hermano. Pero a veces cuando queremos probar al ministro, queremos probar al pastor a ver qué nos dice, hermano, y la palabra ya no es demandado ya hacer estas cosas por nuestro hermano. Tener misericordia habla en muchas áreas, hermano. Estando en oración, ayudarle también al hermano. No solamente, hermano, en oración, porque hay necesidad, hermano. A veces en cuando Dios nos ha ayudado de mucha manera, también usando a nuestro hermano Damián, a diferentes hermanos. No se trata solamente de orar, el pastor también nos ha ayudado. Entonces, es lo que el Señor va moviendo en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. A veces pasa, hermano, que tal vez hay una necesidad y yo veo la necesidad de mi hermano y no hago nada. Y pasa que el de afuera, hermano, que tal vez no es hermano de la congregación, ve al hermano y Dios le pone en el corazón algo y le alcanza esa ayuda al hermano. A veces sabemos, hermano, y no hacemos a veces. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia, porque bueno, acá dice la palabra, ¿no? Dios nos dejó esto como mandamiento a nosotros, que es amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ese es uno, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nosotros no amamos a nuestro prójimo, que lo vemos, dice la palabra, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Dice, que Dios tenga misericordia. Porque a veces cuando decimos amar a Dios, pero tenemos algo contra nuestro hermano. Sabemos, hermano, que nosotros no compartimos el pecado, pero amamos al pecador. Pero no compartimos el pecado. Por eso yo digo que no hay que confundir eso. Yo tengo muchos hermanos que tal vez están haciendo otra cosa, pero son mis hermanos. Yo tengo que amar a mis hermanos y orar por ellos, por mis hermanas, mis hermanos, para que Dios haga una obra en ese corazón, para que Dios esté inquietando esas almas, hermano, de arrepentirse, de salir del pecado, hermano, porque Dios también me rescató alguna vez a mí del pecado. Aleluya. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Sabemos que nosotros, así como el Señor fue probado, nosotros también vamos a ser probados. Porque nos van a venir a preguntar, y en el momento que más mal que la pasaste, ¿dónde estaba tu Dios? Muchas veces es necesario pasar por la prueba para darle gracias al Señor. Porque la palabra misma dice dar gracias en todo al Señor. A veces pensamos que teniendo todo, Dios está con nosotros, hermano. Y a veces el enemigo mismo no alcanza las cosas para nosotros seguir estando en una desobediencia, hermano. Que Dios tenga misericordia. A veces cuando pensamos que porque tal vez pasamos 1 o 2 días hambre, pensamos que Dios es malo, hermano. Y a veces esas son las consecuencias de la desobediencia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. A veces nos viene el desánimo, a veces nos viene, hermano, la prueba, pero a veces somos nosotros mismos, hermano, que ocasionamos eso en nuestra vida. A veces queremos echar la culpa al enemigo, queremos echar la culpa al vecino, al hermano, queremos echar la culpa al familiar, pero somos nosotros mismos, hermano. Y a veces también tenemos que ser probados por el Señor, porque es necesario pasar por esas cosas, ya que también la palabra nos dice que todo nos ayuda bien. Yo estoy muy agradecida con Dios, hermano, por todas las cosas. Ha dolido, claro que ha dolido, pero ha sido para crecimiento en este camino, hermano. Y yo estoy muy agradecida con Dios. Hay tanto para agradecer a Dios, hermano. Tanto porque todas estas cosas, hermano, a pesar de que les dolió seguramente a cada uno haber empezado en el camino del Señor, fue para crecimiento, hermano. Dios nos hizo crecer a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos dio un entendimiento. A cada uno de nosotros Dios nos dio el poder de decir, sí, Señor, te acepto en mi corazón y el Señor está acá con nosotros, hermanos. Y hoy en día nosotros discernimos, eso no es de Dios y nos alejamos. Porque está el Señor con nosotros, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a amar a nuestro prójimo, hermano, sea como sea que esté tirado. A veces cuando tal vez no vemos, hermano, tal vez hablamos de una manera y el pastor dice, no, que tenemos que tener cuidado de no lastimar, de no herir al que viene.
Porque también no nos tenemos que olvidar que alguna vez nosotros venimos así de afuera. Que Dios nos ayude, hermano, a mirarnos a nosotros cuando nosotros llegamos y no mirar al pecador. Porque nosotros también estuvimos ahí en esa silla sentada. Yo estaba ahí. Por eso yo trato de acercarme siempre con amor y digo, Señor, que seas tú y no yo. Porque yo puedo matarla, puedo herirla a mi hermana, puedo herir a mi hermano si le hablo. Porque conozco la palabra, hermano. Y tengo que acordarme que Dios me llamó con amor y misericordia. Yo, gracias a Dios, tuve la hermana Paola, la hija del pastor, tuve el pastor que me estuvieron instruyendo desde un comienzo, hermano. Y fue con amor. Que Dios me ayude, hermano, también a recibir con el mismo amor a mi hermano, a mi hermana, tener paciencia, enseñarle, hermano, como alguna vez me enseñaron a mí. Como una vez también me enseñaron cómo tenía que caminar una hija de Dios, hermano. También que ya no es como nosotros pensamos, hermano. Y no ser como estas personas, porque a veces cuando estamos dentro de la misma iglesia, hermano, y pasamos de largo ante la necesidad. Sea en oración, sea en el área que sea, pasamos de largo, que Dios tenga misericordia, hermano. Porque esto Jesús estaba hablando del levita y del sacerdote, hermano, y eso era del pueblo de Dios, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, que Dios tenga misericordia. Porque acá dice también que Dios nos ayude, ¿no?, a hacer esto, porque como decía, no es solamente en oración también ayudamos mucho, pero mirá acá lo que hizo este varón, le vendó, hermano, le sanó sus heridas, lo puso ahí en su caballo, hermano. A veces cuando pensamos, porque estamos 2 o 3 años, pensamos que somos superiores y no queremos hacer nada por el que recién viene. Y es donde más nosotros tenemos que demostrar el amor del Señor. Acá el Señor hizo un ejemplo de amor y misericordia. La misericordia es amor, hermano, para mí. Porque por misericordia Dios nos eligió, hermano, y dio su Hijo unigénito. Porque tenía una misericordia grande, hermano. Porque antes era todo por la ley. Si nosotros estaríamos por la ley, ninguno de nosotros quedaríamos acá, hermano. Ninguno, ni yo, hermano, ni mi hijo. ¿Por qué? Porque estaríamos por la ley, hermano. Ni yo estaría acá, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, a tener esta misericordia y a darlo, así como alguna vez, Señor, Dios nos recibió al principio, dar lo mismo por nuestro prójimo cuando viene, recibirle con amor, como así el Señor nos recibió a nosotros. Yo muchas veces, hermano, me he sentido como el hijo pródigo, hermano, pero Dios me ha recibido, hermano, sin cuestionarme. Que el Señor tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros, hermano. Que Dios me ayude, hermano, a mirarme en algún momento a mí, Señor, así me trajiste a mí, a recibirlo con amor. No a representar acá al sacerdote y al levita, hermano, sino a ser una hija de Dios y decir, Señor, darle y sanarle con la palabra del Señor esas heridas. Porque muchos vienen heridos, hermano, como esta hermana que contaba el pastor que fue herida, ¿me entienden? A veces muchos de los que no están acá, hermanos, fueron heridos por estas personas. Muchos de esas personas sin entendimiento esperaban de un sacerdote, esperaban de un levita que lo levantase, hermano, de esas heridas, que vino de afuera, hermano, herido, que vino de otro lugar herido por el hombre, por la mujer de otra congregación, y vienen a vez en cuando sin entendimiento, pensando que tal vez el pastor le va a solucionar, o los ancianos, y es el Señor a través de ellos usándole, pero vienen heridos, no entienden, hermano. Que el Señor lo ayude a cada uno de nosotros, hermano, a poder darle la mano, a poder ayudarle y vendar esas heridas con la palabra del Señor, que es la única que puede hacer algo. Y nosotros somos solamente instrumentos. Que Dios nos prepare, hermano, nuestro corazón, nuestro caminar, que Dios nos prepara a nosotros. Yo le digo a mi hermana Alicia cuando hablo que Dios nos prepare, hermana, que Dios nos ayude, porque Dios en este momento nos está preparando a cada uno de nosotros. No sabemos qué va a pasar mañana, que Dios nos prepare, porque es como dicen también los hermanos, no estamos en una escuela preparándonos de nuestros errores, no nos levantamos y no lo volvemos a hacer. Yo creo en el pecador, hermano, en el que aquel que pecó y se arrepintió y no lo volvió a hacer. No aquel que lo hizo peor y peor y peor, no, hermano. Yo cuando Dios a mí me rescató, yo no volví atrás, hermano. Cuando Jesús volvió, hermano,
Pedro lo había encontrado a Pedro otra vez en la pesca. Que Dios nos ayude, hermano, que nos ayude a nosotros, hermano, a no volver atrás, hermano. Que Dios tenga misericordia, que seamos como alguna vez Dios hizo ese encuentro, ese llamado con Saulo, y Saulo no volvió a ser más Saulo, sino fue Pablo, hermano. No hubo retrocedimiento en su vida, hermano. ¿Entienden? Entonces que Dios nos ayude, hermano, a no retroceder, hermano. Que Dios nos ayude, que nos ayude, Señor, a no retroceder, a seguir el camino. Y bueno, como dice acá, ¿no? Dice el Señor, dice que usemos esta misericordia con esas personas. A veces son nuestros propios enemigos, hermano, nuestros vecinos, aquellos que nos hicieron mal, dar la otra mejilla y tener misericordia. Y la misericordia abarca en todas las cosas, en todas las áreas, tanto como en nuestra familia. Sabemos, yo a vez en cuando, hermano, yo le pido oración al pastor porque me siento un poco dura. Hablo a la palabra y me siento un poco dura, pero sin la palabra, hermano, ¿qué haríamos nosotros sin la palabra? Aquella que nos confronta, aquella que nos enseña, nos redarguye, hermano, aquella que nos enseña, me enseña tanto la palabra, hermano, y estoy tan agradecido porque por la palabra yo hoy estoy acá así como cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor me ayude a mí a amar al Señor, así como dice acá, ¿no? En la palabra, amar al Señor por encima de todas las cosas. A veces en cuando cuesta, hermano, cuesta, porque a veces aparecen tantas cosas en el camino y cuesta llegar. Seguramente no a mí solamente, sino a mis hermanos también. Pero que el Señor nos ayude realmente, no solamente a hablar o a citar un versículo porque es lindo, sino a vivirlo. Amar de verdad al Señor. No amar al Señor y hacer las cosas del mundo y me voy para el mundo, no, hermano. Yo, por ejemplo, hermano, yo sé que tengo que honrar a Dios. Y si yo honro a Dios, yo sé que hay cosas que no tengo que hacer. Hay hermanas que tal vez, si no es por hablar, que Dios me perdone si hay algo que está mal o digo algo que me falta. Yo no digo vender algo que incite a que siga haciendo las cosas al mundo. Yo no digo vender una calza e incitar a que siga como el mundo. No, hermano. Sino yo vender algo donde yo pueda reflejar las cosas de Dios. Pero no las cosas del mundo. Porque, por ejemplo, yo no puedo vender una musculosa, hermano. Porque yo estoy propagando a que siga andando como el mundo. Yo no puedo vender una calza porque estoy propagando a que siga como el mundo y exponga su desnudez al mundo. Entonces, yo no puedo hacer eso. Yo como hija de Dios tengo que hacer las cosas diferentes, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer otras cosas. Bueno, el hermano está en el área de lo que es la bicicleta, gloria al Señor. Pero a lo que voy yo es agarrar y reflejar al Señor. No, yo con mis hechos vendo cosas como el mundo. A mí me decía, hermana, puede vender esto, puede vender aquello. Y yo sé cómo está lo que es el área virtual. Y no voy a propagandar eso. Yo sé que tendrá mucha plata, pero no lo voy a hacer, hermano, no lo voy a hacer. Porque no es así, hermano. Yo no me voy a dejar por esas cosas. Yo puedo vender hasta ahí nomás un jogging, hasta ahí nomás un jean, pero tiene que ser de varón, no un jean que parece más de mujer que de varón, porque hoy en día los varones, lamentablemente, los jóvenes andan vestidos como mujeres, los pantalones que llevan puestos. Parecen calzas los jeans que andan puestos. Entonces andan todos de esa manera. No los mando al infierno, hermano, porque tal vez no tienen conocimiento. Y muchos, lamentablemente, son apartados y quieren andar como el mundo. Porque a esto que nosotros hacemos le llaman extremo. Y ahí es donde ellos entran en la inmoralidad del mundo. Que el Señor nos ayude, hermano, a reflejar el reino de Dios, nos ayude a reflejar, porque hablamos mucho del real sacerdocio, pero no queremos, hermano, someternos a la palabra. No queremos someternos a lo que Dios. Estamos hablando del Señor, predicamos del Señor, y la puerta para afuera estamos hablando de los partidos, hermano. De la puerta para afuera estamos hablando de otras cosas del mundo, hermano. Cuando nuestro lenguaje tiene que ser las cosas de Dios, hermano. Y no me quería ir, hermano, pero estas cosas las tengo acá y a vez en cuando no digo todo, hermano. Que Dios tenga misericordia de mi vida y yo pueda decir lo que Dios me pone realmente todo en el corazón. Esta palabra ya la venía pensando y Dios hablaba conmigo. Pero
hermano, que el Señor nos ayude. Porque no puede ser que yo diga una cosa. Sabemos que el trabajo es trabajo, sabemos eso. Pero no propagandar las cosas del mundo, hermano. Si en mí no va a estar eso, tal vez en otra hermana lo vayan a encontrar. Pero yo como hija de Dios, yo tengo que dar buen testimonio, hermano. Y es como dice el pastor, que Dios tenga misericordia de que la modernidad del mundo entre dentro de la congregación. Que Dios me libre de esas cosas, hermano. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros. Sabemos, hermanos, que nosotros estamos acá en el mundo y que hay muchas cosas que lamentablemente están ahí, pero no tenemos que ser partícipes, hermano. Yo trato, hermano, de no ser partícipe de muchas cosas, hermano. A mí me hablan de muchas cosas y yo trato de no, hermano. Yo respeto al otro, por eso yo soy sincera, hermano. Yo digo, tal vez le comento al pastor, digo, pastor, yo amo a mis hermanos, pero hay cosas que no comparto. Por ahí mi hermano nos ama a nosotros, pero tal vez hay algo que no comparte nosotros. Y no quiere decir que no nos ame, va a orar por nosotros el hermano. Para que diga, Señor, ayúdale a mi hermana por tal cosa. Bueno, nosotros así lo mismo con cada uno, ¿me entiendes? Tal vez yo amo a mi hermana, pero tal vez mi hermana tiene un mal vocabulario fuera de la iglesia. Y eso tal vez a mí me molesta. Entonces que el Señor a mí me ayude y ayude a mi hermana y pueda darle un mejor vocabulario como hijos de Dios, hermano. Porque tenemos que dar buen testimonio, hermano. Este varón, este samaritano no era porque era samaritano, dio buen testimonio de misericordia, de amor, hermano. Que el Señor nos ayude a nosotros a hacer la diferencia. Que así como ellos tal vez nos ven religiosos, marcar la diferencia, que nosotros tenemos amor al prójimo. Que no somos como ese levita, como ese sacerdote, hermano, que pasamos de largo, hermano, y no nos importa nada. A nosotros nos importa el que está caído. Porque Dios en el día de mañana nos va a demandar, hermano, nos va a pedir cuenta por dejar a esa persona herida, por dejar a esa persona mal, porque habla también en Ezequiel de esas ovejas que están heridas, que están periquebradas, habla tanto de esas ovejas, que el Señor tenga misericordia, hermano. Van a venir muchos hermanos de otras congregaciones confundidos, no entendiendo lo que tal vez estamos hablando acá. A mí me dio mucho gozo cuando Marisol dijo, hermana, me dice, este lugar fue el lugar que yo pensaba y recorría y no encontraba. Fue el lugar que ella imaginó, pero no se imaginó encontrarlo. Para mí es una honra para la iglesia, hermano. Porque acá nosotros no estamos en la emoción. Yo lo mismo le decía a mi hermana, acá no estamos en la emoción. Acá hablamos de la palabra, hermana. Acá no vas a encontrar emoción cuando venga. Acá vas a encontrar la palabra del Señor. Acá es como dicen los hermanos, acá es imposible decir que Dios no te habló. Acá Dios te va a hablar en muchas direcciones. A mí Dios acá me dio a mí algo para mí. Dios, ustedes saben qué dirección Dios está tratando con cada uno. Porque a veces algunos están tratando en la mente, a otros están tratando en la carne. Todos tienen luchas acá espirituales. Sabemos que hay mucha lucha, hermano. Y sabemos que cada uno de nosotros Dios nos está hablando. Este varón que estaba ahí herido representa a muchas personas, hermano. Que el Señor nos ayude a tener misericordia. No solamente representa a esa persona que estuvo ahí, sino que representa a mucha gente. Para mí representa a una madre que está ahí quebrada, llorando ahí en el hospital. Para mí representa a mi vecino. Para mí representa muchas cosas. Esta situación que acá Dios fue inspirado por el Espíritu Santo a la palabra. Dios nos está hablando en muchas direcciones a nosotros. Tal vez al pastor le está hablando en la dirección de sus hijos, en la dirección de sus vecinos, en la dirección de sus enemigos. Dios no está hablando en cada tal vez al hermano en la dirección de su mamá. Entonces, Dios no está hablando acá que tengamos misericordia, porque lamentablemente es así, hermano, que Dios nos ayude. Si Dios en este día nos está hablando de la misericordia, quiere decir que quiere tratar eso con nosotros, en diferentes áreas, hermano, porque Dios trata de diferente manera, con diferente tiempo, con cada uno de nosotros. Así que bueno, con esta palabra le doy gracias al Señor, gracias al pastor por la oportunidad de poder expresarme, porque como dicen los hermanos, no en cualquier lugar, hermanos, dejan expresarse de esta manera. Que el Señor tenga misericordia de esas personas, porque mucha gente se está muriendo, hermano, mucha gente en las iglesias, porque no le dejan expresarse, porque no dejan contar, y se piensan que solamente es en la iglesia que podemos contar de las victorias de Dios, cuando
El hermano Néstor, por donde va, él cuenta tantas cosas y Dios, hermano, lo honra también al hermano. Que Dios lo usa a nuestro hermano cuando vaya al Chaco, a nuestro hermano Néstor, que Dios usa a nuestro hermano Pablo en aquel lugar también, y a cada uno de nosotros, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, y se glorifique y Dios esté obrando en este tiempo y podamos contar que esta palabra tuvo su fruto y que podamos contar que hemos encontrado una persona así. En mi ejemplo, yo estoy hablándole mucho a Yolanda, trato de hablarle lo justo y necesario porque tampoco la quiero herir. Nosotros sabemos y vemos el pecado, pero tenemos que tener paciencia, como decía el pastor, ¿no? El pastor me daba consejo, cuánta paciencia Dios tuvo con nosotros. Nosotros también tener paciencia, como Dios alguna vez tuvo paciencia con nosotros cuando llegamos al camino. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude. Así que bueno, de a continuación. Gracias, pastor. Gracias. Gloria a Dios. Qué linda la palabra de Dios, hermano, ¿eh? Sí. En verdad, a veces tenemos la Biblia en la mano, pero pasamos de largo. ¿No? Y alguien tuvo misericordia de nosotros, que nos pasó de largo y nos habló. Amén. Nos levantó porque estábamos caídos. Pero bueno, creo que Dios es bueno y sobre todas las cosas nosotros podemos amarle a Él. Conocemos eso, todas esas cosas conocemos. Sabemos que Dios es primero, que debemos amar a Dios en todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pero a veces no tenemos misericordia, no nos importa el otro. Eso es tan importante nosotros darle la importancia de vida a esa persona que necesita. Gloria al Señor, ¿no? A veces tenemos que trabajar mucho tiempo con una persona, hablándole parece que nos queremos cansar de decirlo, pero no. Hay tanta gente necesitada. Bueno, gracias a Dios, Dios nos ha dado esta oportunidad a nosotros, hermanos, de oír esta palabra, porque conocemos todo. Conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, sabemos que es Dios sobre todas las cosas, pero a veces en la necesidad pasamos de largo. A veces tiene que usar a alguien que no es ni sacerdote ni levita para, hermano, hacer misericordia. ¿Amén? Bien, hermano, vamos a poner el pie. Mañana tenemos oración, 5:30 de la tarde. Señor, mañana te oración, mañana tengo que ir a ver a la abogada a las 3 de la tarde, así como está bien.